Alejandro siempre pensó que el amor que sentía Carla por él era sincero, pero esa noche algo cambió para siempre. Mientras caminaba cerca de la casa, escuchó una conversación que lo hizo dudar de todo. Dos personas hablaban en voz baja, pero Alejandro alcanzó a entender lo suficiente para que su corazón se tensara. Decían que Carla podría estar con él solo por su dinero. Esa idea lo dejó sin aliento, como si una sombra hubiera cubierto su felicidad de golpe. Durante días no pudo sacarse esa frase de la cabeza. ¿Y si era cierto? Si todo lo que ella había mostrado no era amor verdadero, sino interés. Alejandro trató de convencerse de que estaba exagerando, pero el miedo crecía en su pecho, haciendo que cualquier sonrisa que compartía con Carla se sintiera falsa. Esa duda se volvió una semilla que germinaba cada vez más fuerte. Una noche, mientras ella dormía, Alejandro tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Sin decir una palabra, decidió fingir ser pobre para descubrir si Carla lo amaba de verdad o solo estaba con él por su fortuna. No sería fácil. Significaría ocultar su identidad, perder el lujo que siempre había tenido y enfrentar la posibilidad de perderla para siempre. Pero Alejandro sabía que necesitaba saber la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro comenzó a vender sus coches, su reloj caro, incluso algunas de las joyas que Carla le había regalado en años pasados. Cambió su guardarropa por ropa sencilla, vieja, que compró en tiendas de segunda mano. Nadie en su círculo cercano supo nada, porque él evitaba llamar la atención. Cada mañana se levantaba con la incertidumbre de cómo ella reaccionaría cuando viera a un hombre que no tenía nada. A pesar de sus temores, Alejandro siguió adelante, convencido de que esto era lo que debía hacer para proteger su corazón. La idea de verla alejarse porque él no era rico lo aterraba, pero también le daba una extraña esperanza. Si ella se quedaba, sería por amor verdadero. Una tarde lluviosa, Alejandro decidió que era hora de acercarse a Carla sin revelar quién era realmente. Se dirigió al pequeño puesto de flores donde ella trabajaba para ayudar en sus ratos libres. El aire estaba frío y la lluvia golpeaba suavemente el suelo, mientras él se acercaba con paso firme pero nervioso. Se preguntaba si Carla lo reconocería o si lo vería simplemente como un desconocido más. Ella estaba atendiendo a una clienta cuando lo vio llegar. Por un momento, sus ojos se encontraron y algo cambió. Pero luego, al mirar su ropa gastada y su aspecto humilde, Carla dudó. ¿Era él? ¿O solo alguien más? Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía hablar sin romper el papel que había decidido interpretar. Con una voz tranquila, Alejandro pidió una rosa sencilla, la más común del puesto. Carla le entregó la flor con una sonrisa amable pero reservada, sin saber que aquel hombre frente a ella era el mismo que la había llevado a cenar en los mejores restaurantes y la había llenado de regalos. La diferencia entre ese hombre humilde y el Alejandro que ella conocía parecía un mundo entero. Durante unos minutos, conversaron como si fueran dos extraños que apenas se conocían. Alejandro buscaba en sus palabras, en sus gestos, alguna señal que le dijera si el amor que creía sentir era real. Carla hablaba con sinceridad, sin fingir ni juzgar, y eso era justo lo que él necesitaba. En ese momento, Alejandro entendió que el amor no es lo que se ve en la superficie. No son los regalos ni las cenas caras, sino lo que queda cuando todo eso desaparece. Pero aún no sabía si Carla podría amar a ese hombre humilde o si esa prueba terminaría por destruir lo que tenían. El miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho mientras la lluvia seguía cayendo, silenciosa testigo de una historia que apenas comenzaba a revelarse. Alejandro sabía que fingir ser pobre no sería fácil, pero no imaginaba cuánto tendría que cambiar su vida para que nadie sospechara la verdad. Cada día que pasaba, sentía como se alejaba más de su antigua realidad y como el peso de su decisión comenzaba a afectarlo no solo por fuera, sino también por dentro.
No era solo un cambio de ropa o de dinero, era una transformación profunda que lo hacía enfrentarse a sí mismo y a sus miedos más íntimos. Al principio, fue complicado acostumbrarse a la sencillez y a las pequeñas incomodidades que antes jamás había vivido. Ya no tenía chofer ni asistentes que organizaran su día. Sus pasos eran lentos y firmes, pero en ocasiones, dudaba. Compraba en mercados humildes, caminaba por calles que había evitado durante años y se alejaba de los lugares que le recordaban el lujo que había perdido, aunque fuera solo por un tiempo. En casa, sus pertenencias lujosas desaparecían una a una. Regalos caros, relojes, trajes a medida, todo vendido o guardado en un rincón donde Carla no pudiera encontrarlos. Alejandro estaba decidido a hacer esto en serio, sin dejar rastros que pudieran revelar quién era en realidad. Su círculo cercano notó algo extraño. Sus amigos lo llamaban, pero Alejandro evitaba responder. Sabía que, si alguien mencionaba sus cambios a Carla, todo se arruinaría. La soledad empezó a pesarle, pero el amor que sentía era más fuerte que la tristeza que le causaba estar aislado. Un día, mientras caminaba por un barrio que nunca había pisado, Alejandro se encontró con un viejo conocido, un hombre sencillo que no tenía idea de quién era realmente. La conversación fue corta, pero significativa. Alejandro se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida y lo poco que le importaba ahora lo material. La simplicidad tenía una nueva belleza para él, aunque fuera un camino lleno de dudas. Pero lo más difícil no era el cambio físico, sino la incertidumbre que lo consumía cada vez que pensaba en Carla. ¿Cómo reaccionaría ella cuando lo viera sin nada? ¿Podría mirarlo con los mismos ojos? Esa pregunta lo perseguía en cada momento, especialmente cuando recordaba las sonrisas que compartían antes de que todo esto comenzara. Alejandro intentaba no pensar en lo que podía perder, sino en lo que podía ganar, la verdad sobre el amor de Carla. No quería un cariño basado en apariencias, sino algo auténtico, sincero, capaz de resistir cualquier tormenta. Mientras tanto, Carla también vivía sus propias dudas. Desde que Alejandro había empezado a alejarse, ella sentía un vacío que no sabía explicar. Su corazón la impulsaba a buscar respuestas, pero la distancia y el silencio la confundían. Había algo en su mirada que había cambiado, algo que ella no podía entender. En el fondo, temía que todo terminara, que el hombre que amaba se perdiera para siempre. Una tarde, Alejandro decidió visitar el mercado donde Carla trabajaba para vender flores. La idea le parecía aterradora, pero también necesaria. Quería verla, aunque fuera desde lejos, y observar sus reacciones sin que ella supiera quién era realmente. Cuando llegó, vio a Carla entre la gente, sonriendo con naturalidad, pero con una tristeza apenas visible en sus ojos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La mujer que amaba estaba ahí, pero parecía lejana, como si una barrera invisible los separara. Sin decir nada, Alejandro se acercó y compró una rosa. Carla lo miró con curiosidad, sin reconocerlo. Él le habló con voz baja, intentando ocultar el temblor que sentía por dentro. La conversación fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran que algo estaba cambiando. Esa tarde, bajo la lluvia que comenzaba a caer suavemente, Alejandro comprendió que este juego de apariencias era más difícil de lo que imaginaba. Pero también entendió que la única forma de saber la verdad era seguir adelante, sin importar lo que pasara. La duda y la esperanza luchaban en su interior, mientras el destino comenzaba a escribir una historia que ninguno de los dos olvidaría jamás. El día que Alejandro decidió acercarse a Carla bajo aquella lluvia fría, no solo se enfrentaba al mundo, sino también a sus propios miedos. La ropa sencilla que vestía parecía absorber toda la humedad, y el corazón le latía con fuerza, como si le advirtiera que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Cuando llegó al puesto de flores, ella estaba ahí,
atendiendo a un cliente con una sonrisa que aún le parecía familiar y a la vez distante. Al verlo, sus ojos se abrieron ligeramente, pero el cambio en su aspecto hizo que dudara. Alejandro era un desconocido para ella ahora, alguien que llevaba en sus manos solo una rosa simple, nada que recordara el hombre de éxito que una vez fue. «Buenas tardes», dijo Alejandro con voz baja y segura. «¿Cuánto cuesta esta rosa?», preguntó señalando la flor más sencilla del puesto. Carla lo miró fijamente, intentando leer en su rostro algo familiar, pero todo lo que vio fue un hombre humilde, común, sin las marcas del lujo que conocía. Sin embargo, no pudo evitar sentirse conmovida por la sencillez con la que él le hablaba, como si en esa humildad hubiera una verdad que ella aún no entendía. «5 pesos», respondió con una sonrisa amable, entregándole la rosa. «Es la más simple, pero siempre la más bonita». Alejandro sonrió, sintiendo un pequeño alivio. Aquella rosa no tenía nada que ver con regalos costosos, pero para él era un símbolo de esperanza, una prueba silenciosa para saber si el amor de Carla podía ir más allá de las apariencias. La conversación comenzó de manera tímida, pero poco a poco, entre palabras sencillas y miradas honestas, ambos empezaron a recordar lo que alguna vez compartieron. Alejandro escuchaba atentamente las respuestas de Carla, buscando señales que le confirmaran si en su corazón aún quedaba espacio para él, aunque ahora fuera un hombre cambiado. Carla habló sobre sus días difíciles, sus luchas y cómo había empezado a trabajar en ese puesto para ayudar en casa. Confesó que sentía miedo de perder a Alejandro, pero también que había comenzado a creer que quizás él ya no la quería, porque de repente todo se volvió distante y frío. «A veces, las personas cambian sin avisar», dijo Carla con voz suave, «y uno no sabe si es para bien o para mal». Alejandro sintió como cada palabra tocaba una fibra dentro de él. No podía revelarle la verdad, pero quería que supiera que estaba ahí, que seguía siendo el mismo hombre que la amaba, aunque disfrazado. Mientras la lluvia empezaba a hacerse más intensa, una ligera brisa arrastró las flores y las hojas, como si el mundo también estuviera expectante de lo que sucedería entre ellos. Alejandro tomó aire profundamente y le preguntó: «¿Crees que el amor puede sobrevivir cuando todo lo que conoces desaparece?» Carla lo miró con sinceridad. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «No lo sé», respondió. «Pero si es verdadero, creo que sí». En ese instante, Alejandro supo que debía seguir adelante con su plan, sin importar lo difícil que fuera. La prueba apenas comenzaba y el amor verdadero estaba en juego. Cuando se despidieron, Carla sostuvo la rosa con fuerza, sin saber que ese pequeño gesto era mucho más que un simple acto de amabilidad. Alejandro se alejó bajo la lluvia, sintiendo que cada paso lo acercaba o lo alejaba de la verdad que tanto ansiaba descubrir. La noche cayó y el silencio volvió a envolverlos. Pero dentro de Alejandro, una mezcla de temor y esperanza crecía. Sabía que el camino sería largo y complicado, pero también que solo enfrentando la realidad podría entender si el amor de Carla era real o solo una ilusión pasajera. El destino comenzaba a escribir una historia llena de emociones profundas, de pruebas inesperadas y de decisiones que marcarían para siempre sus vidas. Carla no podía dejar de pensar en el hombre humilde que le había comprado la rosa aquella tarde. Había algo en su mirada que la había conmovido profundamente, algo diferente a lo que recordaba. Pero también estaba confundida. ¿Cómo podía ser que Alejandro, el hombre que conocía, estuviera tan cambiado? Su corazón le decía que algo no estaba bien, pero su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Esa noche, sentada en su pequeña habitación, repasaba cada palabra que habían intercambiado. Pensaba en la sinceridad con que él había hablado, en la tristeza oculta detrás de su voz. Le dolía imaginar que Alejandro pudiera estar sufriendo, pero también le asustaba la idea de enfrentar una verdad que aún no podía entender. Al día siguiente,
Carla decidió hablar con una amiga de confianza sobre lo que había pasado. Quería escuchar una opinión desde afuera, alguien que no estuviera atrapado en sus emociones. Su amiga la escuchó atentamente y le dijo: a veces, el amor se prueba en las circunstancias más difíciles. Si Alejandro está pasando por algo, quizás deberías darle una oportunidad para explicarte. Esas palabras se quedaron dando vueltas en la cabeza de Carla. No sabía si estaba lista para enfrentar esa posibilidad, pero sentía que debía intentarlo. No quería perder a alguien que había sido tan importante en su vida, aunque todo pareciera diferente ahora. Mientras tanto, Alejandro también vivía su propio tormento. Cada vez que veía a Carla, sentía una mezcla de nostalgia y dolor. Quería contarle la verdad, pero el miedo a perderla para siempre lo paralizaba. Pensaba que, si ella descubría que había fingido ser pobre, podría sentirse traicionada y alejarse sin mirar atrás. Por eso, decidió seguir actuando, manteniendo la distancia emocional y la apariencia humilde. Quería que Carla lo amara por quien era en realidad, no por lo que tenía. Pero cada día que pasaba sin poder ser sincero se le hacía más difícil. Un domingo por la tarde, Alejandro se encontró con Carla en el mercado. Esta vez, la mirada de ella estaba llena de dudas y preguntas sin respuesta. Sin pensarlo mucho, Alejandro se acercó y le dijo: sé que te debo una explicación, pero necesito que me escuches primero. Carla lo miró sorprendida, con una mezcla de temor y esperanza. No sabía qué esperar, pero algo en su corazón le decía que debía darle esa oportunidad. No soy el hombre que crees, comenzó Alejandro con voz baja. He estado ocultando una parte de mi vida porque tenía miedo de perderte. Quise saber si me amarías por lo que soy, no por lo que tengo. Carla lo escuchaba, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. No podía creer lo que estaba oyendo, pero al mismo tiempo, entendía el dolor que había llevado a Alejandro a tomar esa decisión. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó ella, tratando de controlar la emoción. Porque temía que te alejaras, respondió él. Pero ahora sé que la única forma de que esto funcione es siendo honestos, sin secretos. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de verdad y vulnerabilidad. Carla tomó la mano de Alejandro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar plenamente en él. Si realmente quieres que esto funcione, tendremos que enfrentar todo juntos, dijo ella con decisión. Pero necesito saber que no volverás a esconder nada. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo si eso significaba recuperar el amor de Carla. Esa tarde, bajo un cielo que comenzaba a despejarse, ambos dieron el primer paso hacia una nueva etapa. Una etapa basada en la sinceridad, el respeto y la confianza, los pilares que sostendrían su amor verdadero. El destino les había puesto a prueba, y ahora era su turno de demostrar que el amor puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando se enfrente con el corazón abierto y la verdad por delante. Después de aquella conversación sincera, Alejandro y Carla comenzaron a caminar juntos por un camino nuevo, pero lleno de desafíos. La verdad había abierto una puerta que antes estaba cerrada, pero también había despertado dudas y heridas que necesitaban sanar. Alejandro, con su ropa sencilla y su mirada profunda, intentaba demostrar cada día que el amor que sentía era más fuerte que cualquier diferencia material. Sin embargo, no podía evitar sentirse vulnerable. Cada gesto, cada palabra, tenía un peso diferente ahora, como si todo fuera una prueba constante. Carla, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos. Quería creer en Alejandro, quería olvidar el miedo y la incertidumbre que la habían acompañado durante semanas. Pero había momentos en los que su corazón temblaba, preguntándose si todo eso era real o solo un espejismo que desaparecería en cualquier instante.
Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Alejandro tomó la mano de Carla con ternura. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. «Sé que no es fácil», dijo él, «pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme, para construir algo verdadero contigo». Carla lo miró con una sonrisa tímida y asintió. Las palabras de Alejandro resonaban en su corazón, pero la desconfianza aún era una sombra que no desaparecía del todo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que parecían confirmar que, a pesar de las dificultades, el amor podía renacer. Compartieron cenas sencillas, paseos sin lujos, conversaciones profundas y silencios cómodos. Cada instante era una oportunidad para acercarse más, para entender que el valor de lo que tenían no estaba en lo material, sino en la conexión que mantenían. Pero no todo era perfecto. La familia de Carla, especialmente su hermano mayor, desconfiaba de la nueva situación. Habían visto el cambio radical en Alejandro y no creían en sus intenciones. Un día, el hermano de Carla lo confrontó con dureza. «¿Qué te hace pensar que puedes venir aquí, así, y pedirle que confíe en ti?», le dijo con voz firme. «No todo es tan sencillo como aparentas». Alejandro lo miró sin perder la calma. «No espero que confíen en mí de inmediato», respondió. «Solo quiero demostrar con hechos que mi amor es sincero». La tensión fue palpable, pero Alejandro no se dejó intimidar. Sabía que ganar la confianza de la familia sería una batalla más, pero estaba dispuesto a luchar. Mientras tanto, Carla se debatía entre el cariño que sentía por Alejandro y la presión de su familia. Era un conflicto que la consumía, pero también la hacía más fuerte. Quería creer que el amor verdadero podía superar esos obstáculos, pero necesitaba tiempo para sanar y encontrar seguridad en sus sentimientos. Una noche, después de una conversación profunda, Alejandro le propuso algo que cambiaría su relación para siempre. «Quiero que vivamos juntos», dijo con sinceridad. «No por la comodidad, sino para demostrar que podemos construir algo real, sin secretos ni máscaras». Carla sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Era un paso grande, pero también una oportunidad para demostrar que estaban dispuestos a luchar por lo que tenían. Aceptó, sabiendo que sería un desafío, pero también una prueba de su compromiso mutuo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos y emociones intensas. Se mudaron a un pequeño apartamento modesto, lejos del lujo al que Alejandro estaba acostumbrado, pero lleno de amor y esperanza. Decoraron juntos, eligieron cada detalle con cuidado, construyendo un hogar que reflejaba su nueva realidad. Esa noche, sentados en el sofá, mirándose a los ojos, comprendieron que habían dado un paso importante. No importaba el pasado ni las dificultades, sino el presente y la voluntad de seguir adelante juntos. El amor que había nacido entre dudas y pruebas comenzaba a fortalecerse, demostrando que, a veces, es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. La nueva vida que Alejandro y Carla empezaron juntos en aquel pequeño apartamento era una mezcla de emociones intensas y aprendizajes diarios. Para Alejandro, acostumbrado al lujo y la comodidad, cada detalle sencillo representaba un reto y una oportunidad. Para Carla, cada día junto a él era un paso hacia la confianza que tanto había deseado, aunque las sombras del pasado no desaparecían tan fácilmente. Una mañana, mientras desayunaban juntos con café y pan recién hecho, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era su abogado, quien le informaba que la situación financiera de su familia estaba cambiando y que algunos asuntos legales complicados estaban por resolverse. Alejandro sintió una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que en cualquier momento podría regresar a la vida que había dejado atrás, pero también temía que eso complicara aún más su relación con Carla. Carla, que escuchaba la conversación con atención, preguntó con voz suave:
¿Eso significa que volverás a tener tu antigua vida? Alejandro la miró fijamente y respondió: No lo sé todavía. Pero lo que sí sé es que quiero que esta nueva vida que hemos empezado sea la que realmente valga la pena. Aquellas palabras llenaron de tranquilidad a Carla, aunque dentro de ambos la incertidumbre seguía presente. Los días pasaron, y poco a poco, los problemas financieros parecían solucionarse. Alejandro empezó a recibir noticias positivas, pero decidió mantenerlo en secreto hasta estar seguro de qué hacer. No quería que nada interrumpiera el proceso de reconstrucción que habían iniciado. Sin embargo, el pasado no tarda en volver. Un día, mientras Carla estaba en el mercado, recibió la visita inesperada de una mujer elegante que preguntó por Alejandro. La mujer se presentó como una antigua amiga de la familia y dejó claro que sabía quién era realmente Alejandro. Carla sintió un escalofrío al darse cuenta de que sus secretos estaban a punto de salir a la luz. Esa noche, cuando Alejandro regresó al apartamento, encontró a Carla esperándolo con una mezcla de preocupación y tristeza. «Alguien vino a buscarte», le dijo. «Sabe todo, Alejandro. Tu verdad podría salir a la luz en cualquier momento». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía que aquel momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentar las consecuencias. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz temblorosa. Carla tomó su mano y respondió: «Lo que siempre hemos hecho, enfrentarlo juntos». La amenaza de que su secreto fuera descubierto añadió una nueva tensión a su relación. Alejandro temía perder a Carla, y ella temía que todo el esfuerzo que habían hecho juntos se desmoronara. Pasaron días de incertidumbre y nerviosismo. Alejandro comenzó a replantear sus decisiones, preguntándose si había cometido un error al fingir ser pobre. Pero cada vez que veía a Carla, recordaba por qué había tomado esa decisión. Finalmente, decidieron que la honestidad debía ser la base de todo. Alejandro preparó una carta, explicando todo lo que había vivido, lo que había sentido y por qué había hecho aquella prueba. Quería que Carla tuviera la verdad completa, sin miedo ni mentiras. Cuando le entregó la carta, Carla la leyó con lágrimas en los ojos. Cada palabra le llegaba al corazón, y aunque había dolor, también había amor. «No quiero que nada nos separe», le dijo. «Pero necesito tiempo para procesar todo». Alejandro comprendió que el camino hacia la confianza no era fácil ni rápido. Era un proceso que requería paciencia y comprensión. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro y Carla se abrazaron, sabiendo que, a pesar de las tormentas, su amor tenía la fuerza para resistir. Lo que vendría después aún era incierto, pero juntos, estaban dispuestos a enfrentarlo. Los días que siguieron a la entrega de la carta fueron los más difíciles para Alejandro y Carla. La incertidumbre llenaba cada momento, y aunque seguían juntos, una barrera invisible parecía crecer entre ellos. Alejandro sentía que había puesto todo su corazón sobre la mesa, pero aún no sabía si sería suficiente para recuperar completamente la confianza de Carla. Ella, por su parte, luchaba contra sentimientos encontrados. La sinceridad de Alejandro le había abierto una puerta, pero también había despertado dudas que necesitaban tiempo para sanar. A veces, cuando estaba sola, se preguntaba si el hombre que conocía era realmente el mismo que había amado o alguien diferente, transformado por el miedo y la inseguridad. Una tarde, mientras Carla caminaba por la plaza del barrio, se encontró con una señora mayor que vendía libros usados. La mujer tenía una sonrisa amable y parecía entender el peso que ella llevaba en el alma. Sin mediar palabra, le entregó un libro viejo titulado El poder de la verdad y el perdón. Carla se sentó en un banco cercano y comenzó a leer. Página tras página, encontraba frases que resonaban con su situación, con el amor que aún sentía por Alejandro y la necesidad de sanar para seguir adelante.
Aquel encuentro inesperado le dio fuerzas para enfrentar sus dudas. Esa misma noche, Carla decidió hablar con Alejandro sin miedo ni reproches. Se sentaron frente a frente en su pequeño apartamento, con la luz tenue iluminando sus rostros. «Quiero que sepas que no ha sido fácil», comenzó ella. «Pero también sé que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y no dejar que nos destruyan». Alejandro la miró, emocionado. Por primera vez en semanas, sintió que había esperanza real. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo. «Prometo que no habrá más secretos entre nosotros. Quiero que nuestro amor sea fuerte, basado en la verdad y en la confianza». Ambos sabían que el camino sería largo, pero también estaban decididos a recorrerlo juntos. Mientras tanto, la mujer elegante que había aparecido en el mercado no dejaba de observarlos desde lejos, con intenciones que aún no estaban claras. Alejandro sospechaba que esa visita inesperada no había sido casualidad, y que pronto tendrían que enfrentar algo más grande que sus propios miedos. Un día, al regresar a casa, Alejandro encontró un sobre sin remitente. Lo abrió con cuidado y descubrió una carta que contenía una advertencia velada. Si no renunciaba a Carla y a su nueva vida, su pasado estaría expuesto para todos. El miedo volvió a apoderarse de él, pero esta vez no estaba solo. Carla lo apoyó, dispuesta a luchar a su lado. «No podemos dejar que el miedo controle nuestro destino», le dijo con firmeza. «Si alguien quiere destruir lo que tenemos, tendrá que pasar por los dos». La determinación en sus ojos fue un alivio para Alejandro. Juntos, decidieron enfrentar la amenaza y proteger el amor que tanto habían luchado por recuperar. Aquella etapa les enseñó que el amor verdadero no solo se prueba en la felicidad, sino también en las dificultades y en la capacidad de mantenerse unidos cuando todo parece perdido. La historia de Alejandro y Carla seguía escribiéndose, con cada día trayendo nuevas emociones, desafíos y, sobre todo, la certeza de que juntos podían superar cualquier tormenta. El tiempo pasó y la amenaza que pendía sobre Alejandro y Carla parecía intensificarse. La mujer elegante y sus aliados no desistían en su intento de separar a la pareja. Rumores comenzaron a circular, sembrando dudas entre amigos y familiares, y haciendo que Carla se sintiera nuevamente vulnerable. Pero esta vez, Carla y Alejandro estaban preparados. No había secretos entre ellos, solo una voluntad férrea de enfrentar juntos cualquier adversidad. Decidieron confrontar a quienes intentaban destruir su felicidad y aclarar la verdad sin miedo. Una tarde, recibieron una invitación a un encuentro con la mujer que había intentado manipularlos. Con determinación, acudieron juntos, sabiendo que aquel sería el momento decisivo. La mujer, al verlos llegar unidos y firmes, intentó intimidarlos con palabras duras y amenazas veladas. Pero Alejandro, con voz segura, le respondió: «No nos asustas. Nuestra historia no se basa en mentiras, sino en la búsqueda del amor verdadero. Puedes intentar destruirnos, pero no lo lograrás». Carla, apoyando a Alejandro, añadió: «Lo que intentaste esconder, lo hemos convertido en fortaleza. No permitiremos que nada ni nadie nos separe». La mujer, sorprendida por su valentía, no pudo más que retirarse, dejando atrás sus intentos y reconociendo que su poder se había desvanecido. A partir de ese día, Alejandro y Carla recuperaron la tranquilidad y la confianza. Su amor, probado en las circunstancias más difíciles, se fortaleció más que nunca. Comprendieron que la vida no siempre es perfecta y que el camino del amor verdadero está lleno de obstáculos, pero también de aprendizajes y crecimiento. Decidieron hacer de su pequeño apartamento un hogar lleno de esperanza y sueños compartidos. Cada día era una nueva oportunidad para construir juntos, sin máscaras ni secretos. Una tarde, Alejandro sorprendió a Carla con una rosa,
la misma que había comprado el día que comenzó su prueba. Le dijo: «Esta rosa representa todo lo que hemos vivido. La sencillez del amor que nace sin importar las circunstancias». Carla, con lágrimas en los ojos, la aceptó y respondió: «Y yo te acepto a ti, con todo lo que eres, sin importar el pasado ni el presente. Solo quiero seguir caminando contigo». El destino les había enseñado que la verdad y el amor pueden superar cualquier obstáculo. La prueba que comenzó como un acto de desconfianza terminó convirtiéndose en el inicio de una historia real, sincera y profunda. Alejandro y Carla sabían que, aunque la vida seguiría presentándoles retos, estaban preparados para enfrentarlos juntos, porque su amor ya había sido forjado en la adversidad y en la verdad. Así, bajo un cielo claro y lleno de esperanza, ambos caminaron hacia un futuro incierto, pero con la certeza de que, mientras se tuvieran el uno al otro, nada podría romper el lazo que los unía.